Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al cursado de Bioimágenes 2022. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, yo soy el jefe de trabajos prácticos de la Torre Guillermo, me llamo. Soy especialista en diagnóstico por imágenes y lo que les vamos a tratar de enseñar en este cursado de diagnóstico por imágenes, que se llama en realidad bioimágenes, es el enfoque de los estudios de diagnóstico por imagen más frecuentes y utilizados que les sirva a ustedes en su carrera, digamos. Por eso el nombre de la transición del nombre de diagnóstico por imágenes a bioimágenes, digamos. Ahí en la primera imagen que pueden ver, ven básicamente cómo nació la radiología, digamos, de el señor este que es Röntgen, se llama, que hace 120 años o más, 1895 más o menos, descubre la radiación X, digamos, y realiza la primera radiografía que ven en la esquina superior izquierda de la mano de su mujer con el anillo, digamos, que se ve claramente esa diferencia. Bueno. ¿Quién no se hizo alguna vez una radiografía de tórax o tuvo alguna vez una radiografía de tórax en sus manos, digamos? Básicamente el estudio inicial que piden para cualquier ingreso y que siempre van a tener algún contacto cualquier estudiante de la Facultad de Medicina, así sea enfermería, kinesiología, medicina o cualquier servicio asistencial, incluso prelaborales, solicitan una radiografía de tórax inicial. Es casi un método universal de control médico, de screening, de lo que ustedes quieran, pero casi siempre van a tener algún pedido o algún familiar o alguien que se haya hecho o se haga una radiografía de tórax. Es muy probable que ustedes se hayan hecho alguna vez, no sé, para un ingreso a la facultad o por cualquier otro motivo, una radiografía de tórax como un estudio inicial diagnóstico. ¿Bien? Esto se hace con una radiografía. Después tenemos un método más complejo que es la tomografía. La tomografía, a diferencia de lo que es la radiografía, como ven, es la imagen tridimensional. Un excelente contraste y cortes milimétricos que se reconstruyen mediante computadora, por eso es tomografía de cortes axiales, que significa que lo cortan en tajadas, y computarizada porque se reconstruye en 3 dimensiones, y la visualización es mucho mejor, digamos, porque veo en las 3 dimensiones, a diferencia del estudio inicial de la radiografía, por ejemplo. ¿Ven? Bueno. A ver si tengo el puntero. Acá está. Este. Denme un segundito. Perfecto. Muy bien. En esta tomografía, por ejemplo, pueden ver bien los riñones, el vaso, una masa en retroperitoneo, digamos, posiblemente una adenomegalia, y todas las estructuras óseas, por ejemplo, de las costillas o la columna vertebral, digamos. Lo mismo que podemos ver acá, también las estructuras óseas, las costillas, la silueta cardíaca, pero en un solo plano, digamos. Bueno. Otro estudio muy frecuente que no vamos a tener alcance acá porque escapa a nuestra necesidad es la mamografía, que ya se empieza a incorporar como un estudio básicamente universal entre lo que es la ecografía mamaria, digamos, que se realiza antes de los 40 años para personas más jóvenes, y la búsqueda del cáncer de mama muy frecuente después de los 40 años o hasta los 42, 43, todavía no hay un consenso general, pero a partir de esa fecha se empieza a hacer los 2 estudios, mamografía junto con una ecografía mamaria, para la búsqueda del cáncer de mama en mujeres, digamos. Pero bueno, básicamente para que tengan algún contacto y sepan más o menos que este es un estudio muy frecuente, que como cualquier estudiante de la Facultad de Medicina tiene que conocer que existe por lo menos.
se realizan radiografías, pero simplemente del tejido mamario, digamos. Una cráneo caudal o un frente, digamos, y un perfil que también se le llama oblicuo lateral, digamos, que es básicamente para buscar microcalcificaciones. Y después se realiza una ecografía para evaluar mejor la topografía y la característica de la lesión de las partes blandas. ¿Bien? Bueno. El ultrasonido o la ecografía, que ahora se está utilizando mucho para la patología musculoesquelética, define muy bien lo que son los planos de las partes blandas. Tiene dificultad para evaluar el tejido óseo, pero pueden ver muy bien la parte de los tejidos blandos superficial. Todo lo que contenga agua, por ejemplo, o sangre, por ejemplo, el músculo, digamos, lo ve muy bien. En esta ecografía pueden ver de un hombro cómo se ve la piel primero, el tejido celular subcutáneo por debajo, el músculo deltoides inmediatamente por debajo del hombro, el manguito rotador del supraespinoso, como se ve, y la bursa subdeltoidea, subacromion subdeltoidea, que tiene una pequeña cantidad de líquido laminar, y que a veces pueden haber bursitis en el hombro ahí, inclusive. Y el tejido óseo que ya no se empieza a ver bien porque la ecografía necesita todo lo que sea tejido con agua, con líquido. A la derecha pueden ver una ecografía obstétrica, digamos, que es básicamente lo que más se utiliza el estudio ecográfico tradicionalmente. Ven un embrión, digamos, de entre las 11 y 14 semanas, donde, por ejemplo, se realiza el screening para ver que tenga hueso nasal y una translucencia nucal aceptable, digamos, para evaluar el riesgo de trisomía 21, por ejemplo, o el síndrome de Down también se lo conoce, que se realiza en este periodo del embarazo, por ejemplo. Bien, bueno. La otra estrella que siempre se va a tener en las manos, sobre todo de alguien que use mucho la parte musculoesquelética, es las visualizaciones de las hernias en la columna. Todo lo que sea la patología de la columna ósea, digamos, van a tener generalmente un estudio radiográfico, y para evaluación de las partes blandas, como está entre tejido óseo, la ecografía no es útil, entonces se utiliza la resonancia nuclear magnética. Generalmente el mayor de los pedidos o el mayor número que demanda un resonador magnético es la resonancia de rodilla, digamos. Acuérdense, para ver los meniscos y los ligamentos cruzados que están entre tejido óseo, digamos. La ecografía podría ver bien superficialmente las bursas, digamos, la bursa suprapatelar, digamos, los ligamentos colaterales o incluso la región poplitea detrás de los cóndilos femorales, digamos, para ver que no haya, sobre todo, quistes, digamos, o colecciones líquidas de las diferentes bursas, que hay varias bursas, pero las más conocidas son las que se comunican con la cavidad articular, la suprapatelar sobre todo. Bueno, muy bien. Y a la derecha ven resonancia de columna lumbosacra en este caso. Básicamente la columna vertebral es el segundo estudio más solicitado en lo que es resonancia nuclear magnética, y lo que busca evaluar muy bien es el conducto raquídeo, digamos, la médula espinal y los discos intervertebrales que en su morfología o anatomía tienen un anillo fibroso periférico que se ve acá negro, esto negro, y lo blanquito central sería el núcleo pulposo que tiene líquido, digamos. Bueno, esto es básicamente lo que nos vamos a concentrar nosotros, dejando de lado el estudio de la mamografía. Vamos a tener radiografía como el método inicial de diagnóstico para la patología respiratoria, que es lo que vamos a dar en el primer cursado de la materia, digamos, en la primera parte, digamos. Y todo lo que sean las patologías que aumentan la densidad o disminuyen la densidad de lo que es el tórax, digamos. Para el que realice medicina respiratoria o asistencial respiratoria, con ejercicios o de movilidad, por ejemplo, o incluso en otras materias también tienen exactamente patología respiratoria, digamos, no me acuerdo muy bien en su programa, pero es muy útil que conozcan por lo menos la patología más frecuente
y cómo interpretar un informe radiológico de una radiografía de tórax, digamos. Generalmente siempre van a tener una radiografía de tórax en sus manos alguna vez en la vida, o incluso algún familiar o alguien que les consulte solamente por el hecho de que van a la Facultad de Medicina mostrarles una radiografía de tórax. Bueno, eso sería junto con la tomografía, que sería el segundo método de mayor complejidad para evaluación muy fina del tórax, digamos. La radiografía siempre es el método inicial, donde se ven las patologías más grandes, más groseras, y donde se busca afinar mucho más, sería para lo que es el estudio de la tomografía. La tomografía son cortes milimétricos, recuerden, que evalúan muy bien lo que es el tórax. Obviamente que también después tenemos la evaluación del sistema nervioso por tomografía, o todo lo que sea urgencias óseas o emergencias. Siempre pasa un estudio tomográfico porque es muy rápido, digamos. Son cortes milimétricos que ven muy bien el tejido óseo y es muy rápido. Bueno, después dividimos en una segunda parte, que es la parte musculoesquelética, digamos, donde vamos a prestar un poco más de atención a lo que es la radiografía de columna, incorporar la resonancia nuclear magnética para básicamente evaluar los discos intervertebrales y las hernias, dejando de lado otras patologías más raras o menos frecuentes, como son tumores o lesiones medulares, por ejemplo, del sistema nervioso central, que no estén relacionadas con lo que es cambios degenerativos como artrosis o tratamientos óseos, digamos, patología ósea tumoral, digamos, que son más raros, los vamos a dejar un poco de lado, vamos a concentrarnos en la parte más traumática y degenerativa, digamos. Bueno, y la parte de ecografía, que se está utilizando mucho para lo que son los desgarros musculares y las alteraciones superficiales de las partes blandas de los músculos, digamos, distensiones, contracturas, grados de desgarro, tendinitis, tendinosis, de esa parte, las bursas, bursitis, colecciones de líquidas bien superficiales, son lo que nos va a ayudar mucho la ecografía. Bueno, ese básicamente son el programa de actividades. Recuerden que esta es una materia que puede ir a evaluación final o a promoción. ¿Cómo se maneja la promoción? Nosotros no le vamos a tomar asistencia. Bueno, en realidad estoy yo solo porque nuestro jefe de cátedra se acaba de jubilar. Así que cualquier consulta, por favor, envíenme a mi mail o a través del campus virtual, mi aviso automático. Bueno, el régimen de promoción, simplemente lo que vamos a hacer para no tener que tomarles asistencia es realizar un pequeño práctico una vez a la semana, luego de finalizado el teórico. Se los dejo cargados un práctico en el campus virtual para que tengan toda la semana para hacerlo cuando ustedes puedan o quieran, y entonces ahí sacamos la asistencia para el que quiera promocionar la materia o esté en condiciones de promocionar, que simplemente tenga todos los prácticos realizados, digamos. Entonces ahí corroboramos junto con la nota del parcial para promocionar la materia. Obviamente que estos prácticos son obligatorios que los hagan y es muy recomendable que los miren bien, porque generalmente todas esas preguntas, digamos, para el que tenga que pasar un examen final, generalmente siempre se repiten en el contexto, son casi las mismas, digamos. Bueno, las clases teóricas son los jueves a esta hora, a las 6 de la tarde. Espero que no les choque con ninguna otra materia del currículo, que vi que hay una a las 4, no sé cómo habrán llegado a estar acá tan rápido. Tienen una a las 4, ¿no? ¿Un cursado a las 4? Sí, profe, terminó a las 5. Terminó a las 5. Bueno, ese es presencial. Hoy fue por Zoom también. Por Zoom también. Perfecto. Bueno, nuestras clases teóricas van a ser por Zoom. Eventualmente vamos a ver si podemos realizar algunos encuentros, sobre todo antes de los parciales, para tener un abordaje más práctico y de consultas en vivo, digamos, si puedo conseguir algún salón de la facultad, el que siempre teníamos nosotros,
para realizar un encuentro y ver si tienen alguna duda, digamos una tutoría. Yo les muestro algunas preguntas clave, digamos, o para el que quiera asistir, digamos, para conocernos en vivo, porque la verdad que la virtualidad muchas veces no llega a suplir lo que es un encuentro en vivo, con todas las geniculaciones, digamos, de estar presente, digamos. Recuerden que el ser humano es un ser real, no somos seres virtuales, digamos. A veces necesitamos interaccionar, digamos. No podemos pasarnos detrás de una cámara o una pantalla, digamos. Bueno. Los parciales, que vamos a tener 2 parciales. Ahora subo al campus virtual lo que sería el cronograma de las fechas tentativas para los 2 parciales que vamos a tener. Y al final de esos 2 parciales, los recuperatorios de necesitarse también van a estar. Bueno, el régimen de promoción creo que ya lo conocen, es siempre el mismo, es aprobar los 2 parciales con 8 o más para promocionar la materia y que en el SIU estén en la condición específica para que se cargue al momento del finalizado del cursado la promoción, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna consulta o duda sobre lo que es el cursado en general? Profe, ¿y estos prácticos también debemos sacar 8 para promocionar o es aprobar? No, aprobar nomás, no hace falta que saquen 8. Solamente en los parciales ahí sí es obligatorio que saquen 8. Dale, gracias. Los pueden realizar 3 veces, generalmente con eso es suficiente, nunca tuve nadie que repruebe más de 3 veces. ¿Alguna otra consulta o duda sobre el cursado en general? Bueno, muy bien. Profe, yo tengo una duda. Decime. Con respecto a los prácticos y la regularidad, ¿cómo sería? La regularidad va a estar establecida por el régimen habitual, digamos, 60% de asistencia para tener la regularidad. Si cumpliste con el 100% de los prácticos, que sería tu asistencia, sería el 80, 90, 100% de presencialidad, digamos, de asistencia, sería para la promoción, digamos. De todas formas, es recomendable que realices el 100%, digamos. Listo, muchas gracias. Si querés cumplir el mínimo indispensable, simplemente con el 60% ya tenés la regularidad, digamos. De todas formas, les sirve para el examen final porque generalmente las preguntas casi todas son las mismas. Profe, bueno, ¿sí? ¿el libro que está en el aula, por ahí lo solemos buscar todo o usamos algunos capítulos nomás? Algunos capítulos nomás, obviamente. Recuerden que también trae lo que les mostré, que es mamografía, por ejemplo, que me interesa que conozcan nomás el que existe, digamos, que ahora se está utilizando mucho, pero que no es relevante para lo que el programa curricular que tenemos o la intención que tenemos de mostrarles, digamos. Si bien la materia se llama bioimágenes, es simplemente diagnóstico por imágenes, pero que está enfocado en lo que sería la currícula de la necesidad de un estudiante de kinesiología, digamos. Básicamente patología respiratoria y lo que sería musculoesquelética, digamos. Profe, O sea, decime. ¿el examen final es oral o escrito? Por lo general, si el número de alumnos es muy poco, se realiza un examen oral, digamos, mediante Zoom generalmente, o ya creería que en este lapso podría ser que sean ya presenciales los encuentros. Si no, es escrito a través del campus virtual o por asistencia en el aula. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Creo que les evacuamos las primeras dudas de lo que sería el cursado. Cualquier cosa me pueden enviar al mail las dudas que tengan, digamos, o en la pestaña de consultas y sugerencias también está habilitada en lo que sería el campus virtual, digamos.
Bueno, los tipos de estudio, vamos a ir empezando con el cruzado. La primera clase, digamos, sería esta. Los tipos de estudios que tenemos que conocer, digamos, es básicamente la radiografía. Existen radiografías simples o convencionales, como se le dice a los estudios cuando no es digitalizado, digamos, que simplemente eso es porque antes se tomaba como una fotografía y se revelaba el rollo, digamos, ahora viene todo digital, digamos. La imagen viene digitalizada en una placa que es digital, que tiene la imagen latente y simplemente se revela en una computadora, digamos. Esa es la diferencia entre lo que es convencional y lo que es ahora digital. Existen estudios radiográficos contrastados, por ejemplo, una seriada gastroesofágica que se toma contraste y se hace una radiografía inmediatamente cómo pasa el contraste a través del esófago para ver las características del esófago. Esos estudios escapan a nuestras necesidades curriculares en este momento, digamos. Solamente los estudios radiográficos que nos vamos a concentrar son en la primera parte la radiografía de tórax para ver lo que es patología respiratoria y en la parte musculoesquelética la parte ósea, digamos. Ver una columna, ver una fractura, digamos. Bueno, la radioscopía simplemente se refiere a la radiografía pero en tiempo real, digamos. Constantemente se ve a través de una pantalla cómo se irradia en tiempo real, digamos, a la visualización de un tejido, por ejemplo. En este caso se usa mucho en traumatología para acomodar tejido óseo, digamos, para acomodar los huesitos, digamos, los huesos. A veces se necesita visualización en tiempo real para que se proyecte bien, digamos. Bueno, para alinear, digamos. En el caso de una fractura, por ejemplo, que quede bien alineada, digamos. La ecografía, que lo que vamos a ver para partes blandas, generalmente todo lo que sea líquido y superficial, que no esté entre tejido óseo. Nos va a servir mucho para lo que es músculo, digamos. Sobre todo desgarro, digamos. Bueno, la tomografía, que es el estudio de mayor complejidad para lo que sería el tórax, digamos. Se va a complementar con la radiografía en caso de que necesitemos una mejor visualización en los tres planos, digamos. Acuérdense que la radiografía simple, radiografía de tórax, nos va a mostrar un frente que es en 2 dimensiones. Vamos a tener superposición de objetos, digamos. En la tomografía nos va a mostrar las 3 dimensiones y vamos a verlo específicamente en qué plano está, si está adentro del tórax o fuera del tórax, o a qué distancia o cuánto mide, digamos. Bueno. La resonancia nuclear magnética, RNM, RMN, cualquiera de las abreviaturas son válidas. En este caso vamos a reservarla para lo que son los estudios de la columna vertebral, digamos, para visualizar muy bien lo que es el disco intervertebral y la patología de las hernias, digamos, hernias discales. Los cambios degenerativos óseos también, dentro de lo que es columna, digamos. También se utiliza mucho para lo que es rodilla, digamos, para ver los meniscos y los ligamentos cruzados. Aunque en este caso ya nos llega a quedar corto el cruzado para lo que es estudiar rodilla, así que nos enfocamos más en la parte de columna. Bueno, pero algo les voy a mostrar igual. Los estudios de gammagrafía son ya estudios de medicina nuclear, donde se insertan isótopos nucleares para detectar la captación de glucosa, por ejemplo, con un marcador específico en un caso de un cáncer, por ejemplo. Se ve qué elemento adentro del cuerpo está absorbiendo mucho la glucosa, digamos, que generalmente los tumores tienen una alta absorción de energía, digamos, por el cuerpo, son muy demandantes, digamos. Entonces se utiliza la gammagrafía como para buscar los tumores activos, digamos. Esto ya es medicina nuclear y escapa también a lo que es nuestro contenido. La mamografía, que simplemente les mostré porque es un método que casi universal, digamos, que se está utilizando ya para screening a partir de los 40 años y generalmente para las personas más jóvenes, digamos, se utiliza la ecografía mamaria en búsqueda de quistes o partes blandas, digamos, como fibroadenomas, digamos, que son pequeños nódulos que suelen aparecer, muy frecuentes, benignos,
que a veces se palpan. Y bueno, es un estudio muy frecuente en lo que es la parte del departamento de diagnóstico por imágenes en cualquier hospital. Angiografías también escapan, simplemente es la inyección de contraste en un vaso para visualizarlo en tiempo real, digamos, cómo pasa el contraste. Escapa a nuestras necesidades del programa. La radiología intervencionista también escapa a nuestras necesidades, simplemente es la intervención mediante cualquier instrumento con visualización directa, como podría ser la ecografía, digamos, para punzar un nódulo, por ejemplo, y evaluarlo por anatomía patológica para ver si este es benigno o maligno. Se puede usar la ecografía en tiempo real para introducir una aguja que saque material específico para que lo vea el patólogo, digamos. Eso sería la radiología intervencionista. Se puede utilizar con cualquier otro método, con tomografía, etc. Bueno. Muy bien. El enfoque que vamos a usar, acuérdense, va a ser radiografía, tomografía como estudio de mayor complejidad del tórax, la resonancia nuclear magnética para el estudio de columna y partes blandas, acuérdense más de los discos intervertebrales, en rodilla tenemos meniscos y ligamentos cruzados como la estrella, digamos, de lo que ve bien la resonancia magnética, y la ecografía para lo que no está entre tejido óseo, que es muy superficial, como por ejemplo los grandes planos musculares, desgarros musculares o bursas o tendones que son superficiales, los puede evaluar muy bien. Bueno, este es el equipo de radiografía, digamos, cómo está constituido, digamos, en cualquier sala de hospital general, o incluso en una sala de primeros auxilios, generalmente, o atención primaria, que son básicamente las atenciones iniciales. A veces ya cuentan con un método, un tubo para radiografías, digamos, por más... no quiero decirle básico a la atención primaria porque en realidad no es básica, es simplemente la atención inicial, digamos. El primer abordaje generalmente siempre para establecer un buen tratamiento va a ser hacer un buen diagnóstico, digamos. Cuando uno tiene el diagnóstico ya tiene casi asegurado el 50% de efectividad en lo que va a ser el tratamiento. Sin diagnóstico, el tratamiento ya es una adivinanza, digamos. Así que recuerden eso siempre, que el 50% de todo el tratamiento va a ser hacer un buen diagnóstico, digamos. Bueno, entonces, con la radiografía, que este es el tubo donde se generan el haz de rayos X, digamos, que vamos a utilizarlo para tomar la imagen de una, en este caso, radiografía de tórax, por ejemplo, radiografía de columna cervical y cráneo, una radiografía de abdomen y pelvis, digamos, donde podemos valorar bien lo que es la columna vertebral de frente solamente. Existen frentes y perfiles, tanto en radiografía de tórax como en radiografía de columna. Radiografía de los senos paranasales, por ejemplo, para casos de sinusitis, muy utilizados, o desviaciones del tabique óseo, que no son emergencias, pero son simplemente de interés diagnóstico, digamos. Entonces, tenemos un generador o tubo de rayos X, una mesa de examen o un Potter Bookie, también se le dice al que está en una situación horizontal, vertical, perdón, donde tenemos los métodos que atenúan o mejoran la imagen a través de celdas metálicas, digamos, y la placa o el soporte, digamos, donde va a quedar establecida la imagen latente, digamos, que se llama chasis también, y anteriormente ahí venía lo que era el film de fotografía, que ahora ya pasa a ser simplemente una solución que al irradiarse con rayos X queda una imagen latente que puede ser leída a través de una computadora para digitalizar la imagen, digamos. Ya se dejó de usar lo que es la placa física, digamos, en el transporte de la imagen, digamos. Se usan chasis
que son digitales, digamos. Bueno, lo más importante que vamos a tener en cuenta es que la radiografía utiliza radiación ionizante. Los rayos X son radiación ionizante, digamos. Una técnica que existe como para obtención por longitudes de onda y frecuencias, digamos. Acuérdense que nosotros vamos a ocupar energía que está en la nube electrónica, no nuclear, digamos. Es de la nube electrónica que ahora vamos a ver cómo se producen los rayos X para que tengan en cuenta de que esto no es energía nuclear, sino es energía electromagnética, pero de la nube electrónica, digamos. Bueno, estos rayos X se utilizan sobre una placa fotográfica o una placa digital, digamos, para establecer una imagen latente, digamos. Permite evaluar diferentes estructuras, como vimos, pueden ser el tórax, que es lo más importante, el abdomen, pelvis, cráneo, senos paranasales, columna vertebral, y ve muy bien lo que es el tejido óseo, digamos, ¿bien? Es bastante rápido y económico, digamos, no invasivo, por eso ya prácticamente es un método universal y generalmente en cualquier ingreso laboral o cualquier mínima alteración o sospecha clínica de una alteración respiratoria, ya el primer estudio o abordaje siempre va a ser una radiografía de tórax, digamos. Bueno, las desventajas son que es de difícil interpretación, no es fácil, digamos, es compleja, digamos, porque es un solo plano y hay mucha superposición de imágenes. Limitada capacidad de detalles, digamos, no es tan detallada como sería la tomografía, que vamos a ir viendo. Y bueno, como todo estudio de radiación ionizante, tiene efectos biológicos. Acuérdense que no son inocuos, digamos. Los términos que vamos a utilizar en los estudios de radiografía son radiolúcido o radioopaco, digamos. Radiolúcido o radiotransparente le vamos a utilizar a lo que tiene aire, digamos, que es transparente, que los rayos X lo atraviesan con mucha facilidad. Y radiodenso o radioopaco lo vamos a utilizar para las estructuras densas, más duras, más sólidas, como son, por ejemplo, el tejido óseo, digamos. ¿Bien? Eso es básicamente la nomenclatura que se utiliza en radiografía que vamos a utilizar a lo largo del cursado. Vamos a tener patologías que nos van a aumentar la densidad del parénquima pulmonar y vamos a tener patología que nos va a disminuir la densidad del parénquima pulmonar. Entonces, a esas estructuras le vamos a llamar aumento de la densidad o radiodensidad, imagen radiodensa, imagen radiolúcida, en esta tal topografía, aumento de la densidad, etc. Radiolúcido, radiodenso, radiotransparente y radioopaco. Bueno, por lo general siempre existen estas preguntas, digamos, decir, aumento de la densidad o imagen radiodensa, imagen radiolúcida, ¿a qué patologías podría estar relacionada? Realmente siempre se pregunta el término, o para la descripción de una radiografía de tórax, la nomenclatura, digamos, ¿bien? Incluso en los informes, a veces aparece, en los informes radiológicos, cuando tengan que interpretarlo, digamos, que es más que recomendable siempre leer el informe radiológico, digamos, para poder determinar dónde está la lesión. Va a decir imagen radiodensa, imagen radiolúcida, en caso de que se utilice una descripción, digamos, de la lesión que pueda aparecer y en qué topografía está, digamos. Bueno, esto es lo que les quería decir de la radiación X, digamos. Cuando se descubrió la radiación X y se utilizó la mano de la mujer de este señor que les dije que era Röntgen, que era ingeniero físico, digamos, lo que se vio que los electrones, digamos, o esta radiación, que no se conocía bien por qué estaba determinada y por eso se puso radiación X, porque no se sabía bien cuál era el fenómeno, a través de una longitud de onda y una frecuencia que estaría por encima del nivel de energía de la luz visible de la radiación ultravioleta, un poco
antes de lo que es radiación gamma, digamos, que ya tendría un exceso de energía y eso sería energía nuclear, estaría en el medio, digamos. Sigue siendo radiación ionizante, pero no de alta energía como la energía nuclear, digamos. Y se produce por una alteración de los electrones, una subida o bajada de niveles o subniveles. Esa variante de posición de los electrones, digamos, ¿se acuerdan que en el ingreso vieron de S a SP en la nube electrónica el orden de energía de distribución? Bueno, esos movimientos de los electrones es lo que genera una frecuencia en el espectro electromagnético, digamos. Esta radiación, digamos, que se llama radiación X, puede ser captada por los sensores para determinar a través de una placa digital o analógica una imagen latente, digamos. Tienen esta capacidad, esta longitud y frecuencia de ondas que se llaman radiación X. Bueno, entonces tenemos radiación, una radiografía, por ejemplo, acá de columna de frente y una columna de perfil, una mano, digamos, esto es muy antiguo, muy viejo, digamos, una poca resolución. Una longitud y una frecuencia de onda, que son lo que se denominan el espectro electromagnético, digamos, la radiación X, que es ionizante. Recuerden que la gran mayoría de los estudios médicos son prácticamente responsables de la irradiación al paciente con radiación ionizante, digamos. O sea que tenemos que usarla responsablemente siempre y con los cuidados pertinentes, sobre todo para personas que están con un alto nivel de duplicación celular, por ejemplo, como sería el embarazo, por ejemplo. En un embarazo siempre hay que estar cuidado de lo que son las radiaciones ionizantes, ¿no? Bueno, son lo que les dije, son una forma de energía radiante en el espectro electromagnético, digamos. La luz también está dentro del espectro electromagnético. A diferencia de la luz, los rayos X penetran el cuerpo, lo que permite producir una imagen latente de las estructuras internas que atraviesa, digamos. A medida que van atravesando, se van atenuando, digamos. Esta atenuación puede ser que los rayos X penetren completamente al cuerpo y sigan de largo y nos generen una radiación útil, porque van a haber estructuras que lo atraviesan y otras que no lo atraviesan. Y nosotros vamos a captar la radiación útil, que es la que atraviesa el cuerpo. Entonces vamos a tener una imagen latente, porque lo que no atravesó va a dar un contraste, digamos, comparado con lo que atravesó. Bueno, después tenemos radiación que puede ser absorbida por el paciente y otra radiación que va a rebotar en el paciente, digamos. Si el electrón golpea o el fotón de energía golpea el núcleo, va a salir rebotado, digamos. No lo va a poder romper ni atravesar. Entonces esa radiación la vamos a llamar dispersa, digamos. Siempre hay radiaciones de estos tres tipos: la radiación que atraviesa al paciente, otra que es absorbida y otra que es dispersa, digamos. Bueno, lo que ya les dije, los rayos X brindan información sobre la salud y cumplen un papel importante porque ayudan al médico a llegar a un diagnóstico preciso, que siempre, el mejor, siempre tener claro el diagnóstico para establecer el tratamiento o los procedimientos terapéuticos. Muy bien. Recuerden algo muy importante, que estamos hablando de el espectro de la nube electrónica, que es no es radiación nuclear, digamos. En ningún momento estamos alterando el núcleo de un material, digamos, de una molécula, digamos, o un átomo, digamos. La energía nuclear lo que se utiliza es para los estudios de gammagrafía. ¿Se acuerdan que les nombré anteriormente? Que escapan a nuestro contenido. Eso sí, son isótopos nucleares que empiezan su descomposición en el núcleo, digamos. Lo que utilizamos nosotros es radiación a través de campos electrónicos, digamos, de alto voltaje para entregarle o disminuir la energía a los electrones y hacer que ese cambio de nivel nos genere una onda en el espectro electromagnético que la llamamos en esa determinada longitud y frecuencia rayos X.
Si nos vamos más para la derecha, en más energía tenemos rayos gamma, digamos, que ya es energía nuclear, y más para la izquierda tenemos el otro espectro de luz visible, los rayos ultravioletas, que también son algo ionizantes, y en menor disminución ya radiaciones no ionizantes, digamos. Bueno, simplemente acá está la imagen para que recuerden, E es igual a mc al cuadrado, es como la energía está relacionada con lo que es la materia, digamos, y la velocidad de la luz, digamos. Bueno, todas las ondas electromagnéticas, absolutamente todas, siempre viajan a la velocidad de la luz, digamos. A diferencia de lo que puede ser el sonido o el ultrasonido, que es uno de los métodos de estudio que vamos a utilizar, digamos. Las ondas electromagnéticas todas viajan a 300.000 kilómetros por segundo, siempre. No hay forma de que viajen a menos o a más. Se atenúan levemente en el aire o en diferentes materiales, pero por regla general o con parámetro viajan siempre a 300.000 kilómetros por segundo. En cambio, el sonido, por ejemplo, en diferentes medios viaja a diferentes velocidades. El ultrasonido a través del cuerpo humano, que tiene proporciones de agua en un 70%, aproximadamente a 1.500 metros por segundo. Es la transmisión de lo que es en el cuerpo humano el ultrasonido, y es lo que se utiliza en lo que es la ecografía, digamos. Bueno, simplemente para que vean esa diferencia de lo que es el espectro electromagnético y el ultrasonido, que vamos a ir viendo a lo largo del cursado. Bueno, una forma de energía electromagnética, bombardeo de electrones diana en un tubo cerrado al vacío, digamos, que ahora vamos a ver la estructura del tubo, digamos. ¿Cómo se producen los rayos X, digamos? Para establecer o golpear a esa nube electrónica, lo que se hace es simplemente pasar una corriente eléctrica en ese tubo o cuadrado, digamos, que está cerrado al vacío, para evitar que las moléculas de aire choquen, digamos. Se cierra al vacío, se calienta un filamento que lo denominamos cátodo, digamos, que es generalmente un filamento de tungsteno, digamos, como una bombilla, digamos, de luz, de las antiguas, digamos. Se calienta y ese bombardeo electrónico golpea contra un ánodo o un objetivo, digamos, y frena bruscamente. Ese frenado brusco lo que genera es el golpe hacia la nube electrónica del metal o cualquier elemento que estemos poniendo acá, y esa dispersión de energía de cambios de niveles de los electrones, el acelerado por un alto voltaje, digamos, es lo que genera la radiación X, digamos. Este tubo obviamente que está cerrado al vacío y además tiene paredes de plomo, digamos, para que no haya radiación dispersa, para que no atraviese el material esta radiación generada, digamos, de manera electrónica, digamos. Si uno apaga el tubo o deja de pasar la corriente eléctrica, automáticamente se detiene la emisión de radiación X, digamos. A diferencia de lo que es un material nuclear de un isótopo, por ejemplo, que continuamente está descomponiendo el núcleo y emitiendo radiación. En este caso, no tiene nada que ver con la radiación nuclear, es radiación de la nube electrónica, como les dije, se genera cuando nosotros queremos, digamos. Bueno. Básicamente hay diferentes modelos, pero casi todos son más o menos similares. Recuerden que la imagen que siempre vamos a obtener es una imagen especular, quiere decir que todo lo que veamos a la izquierda nuestra, digamos, sería la derecha del paciente, digamos. Generalmente las radiografías van a tener una marca de posición, digamos, para saber cuál fue la derecha o la izquierda del paciente en el caso de que sea más difícil la toma de la imagen. Pero por regla general, siempre lo que está a la izquierda nuestro va a ser una imagen especular, va a ser el lado derecho, digamos. Este sería el derecho del hombre, digamos, y nosotros lo vemos del lado izquierdo. Simple, una imagen especular, digamos. Bueno. Muy bien. Esto es básicamente el funcionamiento un poco más detallado, digamos, de lo que es el cátodo y el ánodo a través de una corriente eléctrica, cómo los electrones llegan al ánodo con una alta velocidad por el alto voltaje, chocan contra el blanco, contra un blanco, digamos,
que puede ser de cualquier material metálico, digamos, y esta liberación de energía es lo que genera los rayos X con una muy pobre eficiencia, digamos. Esto se calienta mucho, básicamente el 95% es emisión de calor y un 5% es radiación. Bueno, esta ampolla, que generalmente tiene una ventana de vidrio, digamos, la ventana es simplemente el pequeño orificio que está liberado del tejido, del plomo, perdón, el recubrimiento de plomo, para evitar que la radiación salga disparada hacia todas partes. Simplemente se enfoca a través de un pequeño orificio de vidrio para que pueda fluir hacia ahí la radiación X, digamos, lo que necesitamos. Bueno, las paredes plomadas generalmente siempre absorben lo que son las radiaciones dispersas y toda la radiación que se emite. La intensidad de los rayos X se puede generar a través de un kilovoltaje, que es simplemente aumentar la corriente eléctrica, digamos, en diferentes amperes o kilovoltios, digamos. Estos son parámetros técnicos nomás. Simplemente lo que ustedes tienen que saber es cómo se genera a través de la nube electrónica, que se golpea y se genera un cambio de energía que genera radiación X, digamos, en un ánodo y un cátodo, digamos, una corriente eléctrica. Bueno, más específicamente también, básicamente, cómo se produce el ánodo cuando choca, digamos, a través de la nube, de la emisión de electrones, digamos, a veces gira, digamos. Por eso ustedes, si alguna vez hicieron una radiografía, ven que aprietan una vez el disparador, digamos, y se escucha como algo gira adentro de ese tubo de rayos X. Simplemente gira para evitar que eso sobrecaliente, digamos, y que pegue sobre un mismo punto siempre al blanco, digamos, la emisión de electrones, y no se caliente tanto. Recuerden que es un método muy poco eficiente, demanda mucha energía y calienta muchísimo, digamos, el tubo de rayos X, digamos. Bueno, ¿cómo utilizamos para hacer una imagen latente la radiación que atraviesa el cuerpo? Cuando los rayos X pasan a través de un objeto, de cualquier objeto, en este caso el blanco sería el cuerpo humano, el tórax, por ejemplo, son frenados, absorbidos o dispersos, digamos, por los tejidos, digamos. El tejido óseo, acuerden, tiene mucha densidad. Lo que va a hacer frenar la radiación o rebotarla, digamos, dispersarla, digamos. El pulmón es un tejido con mucho aire. Lo que va a hacer, va a dejar pasar o dejar que atraviese esa radiación sin mayor dificultad, digamos. Entonces, el tejido óseo en una radiografía lo vamos a ver radiodenso o radio opaco. Y al tejido pulmonar en una radiografía lo vamos a ver radiolúcido o radiotransparente, deja pasar la radiación. Cuanto más densa es una estructura, en peso atómico, por ejemplo, más rayos X absorbe. Cuando el tejido tiene menor capacidad, menos absorbe, digamos. Bueno, estas densidades son lo que nos va a dar las características, digamos, tanto en imágenes normales como en imágenes patológicas, digamos. Vamos a ver que algunas patologías aumentan la densidad del tórax y otras disminuyen la densidad, por ejemplo, del parénquima pulmonar, digamos, en el tórax. Bueno, esta información la podemos ver con utilidad diagnóstica, digamos. Esa es la utilidad que tenemos en estos estudios de radiografía, digamos, sobre todo en el tórax. En una película, que es una de las propiedades de los rayos X que ahora vamos a ver, es la generación de una imagen latente en una película radiográfica, un film o un chasis digital, digamos. Que películas medio que ya casi no se utilizan porque son muy caras. Generalmente incluso van a ver que ya vienen imágenes directamente en un CD, digitalizadas, a diferencia de lo que es la placa, digamos, que es más cara, digamos. Bueno, entonces vamos a ver las propiedades de los rayos X, que también son importantes. Acuérdense, tienen la capacidad de penetrar objetos, de atravesar objetos, y se atenúan con el cuadrado de la distancia en el aire. Por eso el tubo adentro está cerrado al vacío, para evitar que el aire, que son cientos de moléculas, digamos, en una composición que es 70% oxígeno, ya no me acuerdo bien cómo es la composición del aire
ambiente atmosférico, digamos. ¿Alguno se acuerda, che? 70% oxígeno, ¿no? Después nitrógeno, un 20%. Bueno, y el resto de gases raros. Muy bien. Escapa a nuestras necesidades de todas formas. Pero bueno, dentro de la radiación nuclear, las más conocidas son las alfa, las beta. Después tenemos los rayos X. Los rayos X generalmente atraviesan una lámina de papel, atraviesan un fino film de aluminio, pero se ven frenadas y absorbidas ya por elementos metálicos más gruesos, más densos, como ser el plomo, por ejemplo. Por eso todos los estudios, todos los lugares donde se realizan estudios de radiografías o la utilización de radiación X, generalmente están con las paredes gruesas, tanto que pueden ser de cemento, digamos, o de material, o con paredes más finas, pero de plomo, digamos. Los vidrios que se utilizan también son vidrios gruesos que tienen plomo, digamos. Bueno. Existen diferentes dispositivos que van a ir viendo también, no solamente el tubo el tubo para generar la radiación X y el chasis para incorporar lo que es la imagen latente, digamos, y pueda ser revelado, digamos. Estos serían los chasis clásicos que se utilizan en cualquier servicio. Se utilizan parrillas antidifusoras o camillas, digamos, bases para obtener un filtro adentro para evitar esto que les dije que era la radiación dispersa y tratar de obtener simplemente lo que es la radiación útil, digamos, la que nos va a generar una imagen, y que la radiación dispersa que rebota por diferentes puntos no nos altere la imagen, digamos, y salga borrosa, por ejemplo. Bueno, existen diferentes elementos, no vienen mucho al caso, intensificadores de imagen, pantallas reforzadoras, todos están adentro de lo que son los pilares para la obtención, o las camillas para poner el chasis, digamos, introducir el chasis, que nos ayudan a tener una imagen más nítida nomás. Bueno, antiguamente estos son los chasis que tenían adentro la película y se abrían en una cámara oscura, digamos, similar a lo que es un revelado fotográfico clásico, digamos, de un film fotográfico. Los nuevos, digamos, son digitalizados, digamos, y generan la imagen latente por medio de una reacción química, y pueden ser utilizados múltiples veces sin necesidad de tener un film adentro, digamos. No se saca nada, simplemente se introduce en una de estas máquinas, digamos, que revelan automáticamente la placa, digamos, la imagen latente digital, y la pueden volver a utilizar muchas veces, digamos. Esto es algo antiguo, digamos, cómo se realizaba el revelado de una radiografía, digamos, con lavado, fijado y secado, que tenía como contrapartida que es altamente contaminante porque utiliza muchos químicos, digamos, que después se tienen que desechar para obtener una imagen fotográfica, digamos. Bueno. Muy bien. Bueno, mamografía y tomografía, acuérdense también, dentro de lo que es todo lo que es radiografía, mamografía y tomografía, utilizan radiación X, digamos. Utilizan rayos X. Todas utilizan radiación ionizante, digamos. Después vamos a ver que hay el ultrasonido, como les dije anteriormente, acuérdense, diferencia, no es energía electromagnética, es sonido, digamos, el sonido viaja a diferentes velocidades y no es ionizante, eso sobre todo. Y después vamos a ver la resonancia nuclear magnética, que lo que utiliza es radiofrecuencia, que es el golpe ese que ustedes escuchan, es la radiofrecuencia emitiendo radio, digamos. Lo mismo que uno escucha en la radio, emite el resonador para magnetizar o desmagnetizar una determinada zona, digamos, en el campo magnético del gran imán que rodea al resonador, digamos. Ese campo magnético es detectable a través de lo que es el hidrógeno, digamos, que es el que se altera en el spin, digamos, que bueno, es un método también que habrán visto en la introducción, de cómo gira para un lado o para el otro
este átomo de hidrógeno, y todo lo que tenga agua o hidrógeno, digamos, H2O, es lo que detecta la resonancia magnética a través de magnetización de ese hidrógeno y desmagnetización, alterándole el spin mediante una radiofrecuencia que son ondas de radio, digamos. No es radiación ionizante, ni la resonancia magnética, ni la ecografía. Sí, la radiografía, la mamografía y la tomografía. ¿Bien? Bueno, las propiedades de los rayos X son muy importantes. Acuérdense, tienen la capacidad de una imagen latente, digamos, de penetrar los objetos, digamos. Viajan en línea recta, tienen son eléctricamente neutros, digamos, y tienen una longitud de onda. Básicamente son energía electromagnética, digamos. Bien, en el diferente espectro que existen, digamos, estarían por acá. Bueno, se propagan en línea recta. Acuérdense que van a tener un efecto biológico. Si son radiación ionizante, clásicamente se describen como romper los enlaces covalentes del ADN, o generar lo que es radicales libres. Los radicales libres, acuérdense, alteran las membranas celulares, generando estragos, digamos, y un efecto de ruptura, digamos. Y esto es lo que buscamos evitar, digamos, cuando tratamos de que haya radioprotección, digamos, ¿bien? Para sobre todo las personas que tienen un alto nivel de duplicación celular, digamos, que están embarazadas, digamos. Por ejemplo, en el primer trimestre, sobre todo, que es el mayor periodo teratogénico, digamos, donde hay un mayor número de duplicación celular. Después viene ya lo que es el aumento del tamaño de las células, digamos. Pero donde hay mayor duplicación celular es donde estaría más predispuesto a ser alterado por la radiación. Por eso en las células tumorales, por ejemplo, se utiliza este principio de la radiación para usar radioterapia sobre un tumor, por ejemplo, que tiene un alto nivel de duplicación celular, y con la radiación la bloqueamos, digamos. Ese sería el principio que se utiliza, por ejemplo, cuando la usamos para bien, digamos, para tratamiento, digamos, no para cuando es un defecto en la radioprotección y nos irradiamos accidentalmente, digamos. Bueno, tienen propiedades luminescentes, digamos, o fosforescencia, digamos, que es simplemente la capacidad de establecer luz, digamos, a través de esa excitación de la nube electrónica sobre diferentes materiales, digamos. Esa capacidad de fosforescencia, digamos. La misma alteración de la nube electrónica en diferentes materiales puede hacer que haya un fenómeno de fluorescencia, digamos. Lo que les dije, producen una imagen latente en films fotográficos, digamos, que es básicamente el interés más, el mayor interés del que tenemos en los estudios de diagnóstico por imágenes, digamos. Bueno, la nomenclatura que vamos a utilizar siempre, acuérdense, va a ser radiodenso, radiolúcido, radiotransparente para lo que deja pasar, o radio opaco para lo que es el tejido óseo, digamos. Dentro de esto, en conceptos generales, tenemos los que son las densidades radiológicas básicas, digamos. Acuérdense, todo lo que tenga aire va a ser radiolúcido o radiotransparente. El mejor ejemplo vamos a tener el parénquima pulmonar. Después vamos a tener lo un poco más denso, que tiene un poco de agua y un poco de tejido, digamos, que son el tejido adiposo, digamos, los adipocitos, que algo de agua tienen, pero no tanta, digamos, que es la grasa, digamos, densidad grasa. Bien. Después tenemos otra densidad, que es la densidad del agua, digamos. El agua es un material con densidad establecida como 1, digamos, y es medianamente densa, digamos. Densidad agua, vamos a ver que lo que representa la densidad agua generalmente son los tejidos, digamos. Por ejemplo, la silueta cardíaca, que vemos en la radiografía de tórax como radiodensa, una estructura radiodensa de tejidos blandos, digamos. El músculo, por ejemplo, es ligeramente radiodenso, digamos.
En este caso el corazón, porque es muy grueso, se lo ve más radiodenso. Además, tiene mucho contenido de agua, está lleno de sangre. Bueno, la mayor densidad de todas va a estar establecida por el metal, que serían elementos, por ejemplo, de osteosíntesis, agregados, digamos, elementos metálicos como prótesis, que puedan ser, o clips, digamos, cualquier elemento metálico en el cuerpo, como un marcapaso, se va a ver extremadamente radiodenso, va a absorber o dispersar mucho la radiación, digamos. El metal es el elemento más radiodenso. Y el ejemplo fisiológico en el cuerpo humano vamos a tener el calcio, que es al tejido óseo, digamos, como el elemento de densidad intermedia entre el agua y el metal. Bueno, entonces tenemos aire, grasa, agua, calcio y metal, digamos, en diferentes órdenes de densidades radiológicas. Estas serían las densidades radiológicas básicas, digamos. El aire no absorbe la radiación, el tejido adiposo es un poco más absorbente porque tiene leves cantidades de agua. El agua en sí misma tiene como característica que es las partes blandas, acuérdense de la silueta cardíaca, de todo lo que sea sangre o el músculo grueso, digamos, tienen una densidad en las radiografías simples, digamos. El mejor ejemplo es el corazón, acuérdense, tiene mucha sangre y es músculo, digamos. El calcio, el tejido óseo, es muy radiodenso, y el metal, digamos, que son los elementos que pueden tener cualquier paciente agregados. Prótesis, marcapasos, clips quirúrgicos, osteosíntesis, digamos, que son elementos metálicos que unen dos huesos, digamos. Bueno, la tomografía, este es un ejemplo también. En este caso, la tomografía, vamos a utilizar una nomenclatura similar, pero le vamos a decir en unidades Hounsfield, se podrían nombrar, que es simplemente el descubridor de lo que es la tomografía, o básicamente el que la inventó, digamos. Es simplemente la obtención de múltiples radiografías en diferentes planos con una computadora que interpreta y le brinda profundidad en un corte milimétrico, digamos. Es un muy buen estudio para lo que es el tórax, digamos. Realiza cortes de milímetros, de 3 milímetros, de hasta de 1 milímetro, para alta resolución de lo que es la patología del tórax, digamos. Serían cortes axiales, digamos, y pueden reconstruirse en cortes coronales o sagitales. El axial es simplemente cortar como si fuese que estamos cortando un pan, digamos, en diferentes partes, digamos. No sé si se entiende, serían como cortes así, digamos. Y después tenemos reconstrucciones que en diferentes planos, que pueden ser sagitales o coronales, digamos. Perdón, sagitales o coronales, digamos. Bueno, más adelante vamos a ir viendo con ejemplos reales que para que se entienda mejor, digamos, pero esto sería un corte coronal y este sería el corte axial, digamos. La tomografía axial en un cerebro, por ejemplo, que se ven muy bien las hemorragias o las lesiones del sistema nervioso central, en urgencias de cualquier trauma cráneoencefálico, siempre, pero siempre se tiene que hacer una tomografía, ni resonancia, ni radiografía, ni nada. La tomografía es rápida y es de fácil interpretación diagnóstica. La resonancia es muy difícil de interpretar y las radiografías no sirven para nada en el trauma cráneoencefálico. Muy bien. Después tenemos algunas reconstrucciones por computadora que nos pueden dar exactamente el tejido óseo y liberarlo de lo que es las partes blandas, haciendo reconstrucciones en 3 dimensiones que se visualizan muy bien para establecer, por ejemplo, una osteosíntesis, una reconstrucción ósea, en el caso de ser necesaria, para fracturas complejas, por ejemplo, que con minutas que se parten en diferentes fragmentos y establecer en qué topografía exacta están, digamos. Bueno, es lo que les dije, es básicamente radiación X en un tubo rotatorio. La computadora es lo que genera las diferencias de densidades en unidades Hounsfield, y vamos a ver elementos con mayor radiodensidad y más radiodensos o más radiolúcidos, digamos. Y a esto le vamos a denominar similarmente, va a ser hipodenso o hiperdenso. Vamos a tener unidades Hounsfield que van a ser hiperdensidades o hipodensidades. Hiperdenso va a ser lo mismo el tejido óseo, hipodenso va a ser todo lo que sea que contenga aire, digamos. Va a ser muy similar a lo que vimos en radiografía
de tórax, digamos. Las ventajas son imágenes seccionales, amplio rango, es multiplano, podemos hacer reconstrucciones, establecer muy bien y delimitar una lesión. Como desventaja, acuérdense, siempre son radiaciones ionizantes. Esto, acuérdense que son múltiples radiografías, digamos. O sea, la radiación ya pasa a ser mucho mayor acá, digamos. El equivalente a más o menos 100, 300 radiografías para hacer en un tórax, por ejemplo, digamos. Acá dice equivalente a 350 radiografías de tórax en una tomografía tradicional de tórax, digamos, comparado con lo que sería una radiografía. Es un poco más costosa, digamos, y ya produce más artefactos si tiene elementos metálicos, digamos. Los términos o nomenclatura para la tomografía va a ser hipodenso, hiperdenso o unidades de Hounsfield también se le dice. Entonces teníamos radiografía, que es radiodenso, radiolúcido, y ahora entramos a nomenclatura de tomografía, que va a ser hipodenso o hiperdenso. Todas tienen ...21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, recién leo. Yo les dije eso, ¿no? 20 dije, más o menos. 21 había dicho, no me acuerdo qué había dicho. 79 de nitrógeno. Bueno, yo también podría haber buscado en internet, ¿no? Bueno, llevamos una hora ya, che. 1 hora y 10 minutos, ya estoy cansado de hablar. Bueno, esta es básicamente la nomenclatura de lo que es tomografía. ¿Hasta acá todo bien? ¿No tienen ninguna consulta o duda? Bueno, les doy esto y después me preguntan si quieren. Después tenemos resonancia magnética, que lo que utiliza es el campo magnético del hidrógeno, acuérdense. Esta no es radiación ionizante, son radiofrecuencias que se utilizan con una antena. Cualquiera se habrá hecho una resonancia. Hoy en día casi cualquiera se habrá hecho, de ustedes, que son casi muchos jóvenes, digamos, de rodilla, por ejemplo, o de columna, casi seguro que se habrán hecho una resonancia magnética alguna vez. Y bueno, lo que se les pone o se los introduce al magneto, digamos, y se les coloca una antena en la región que se va a estudiar. Esa antena es lo que capta la radiofrecuencia para magnetizar y desmagnetizar al hidrógeno, que giran diferentes espines, digamos. Bueno, utiliza la radiofrecuencia en un campo magnético, no es ionizante, tiene sus protocolos, digamos, en visualización del agua, que va a ser en T1 y T2, y a esto lo vamos a cambiar de nuevo la nomenclatura para ver agua blanca o hiperintensa y agua negra en tonalidades negros o hipointensa. Acá hablamos de intensidad, digamos. Por el magnetismo utilizamos intensidades, digamos. Esa sería la nomenclatura en resonancia magnética. ¿Cuál es la importancia de esta nomenclatura que tanto les estoy boleando un poco? Es que todos los informes radiológicos, cuando van a leer un informe de una radiografía, les va a hablar imagen radiodensa, radiolúcida en esta topografía. En una tomografía le pueden decir imagen hiperdensa o hipodensa ocupando la topografía tal, digamos, renal izquierda de tantas unidades Hounsfield, compatible con quiste simple, por ejemplo, si tiene un diagnóstico. Después tenemos una resonancia magnética, les puede decir hipointensidad del núcleo pulposo del disco intervertebral de L4 y L5. Entonces ustedes ya saben que van a ver una imagen con poca agua, un disco deshidratado. Van a tener que ir a buscarlo en la imagen que más adelante vamos a ir viendo detalladamente. Para eso son las nomenclaturas, que entiendan qué es lo que van a ir a buscar cuando quieran ver una imagen, digamos, por ejemplo, o tratar de explicarles generalmente a un paciente, que casi siempre les va a mostrar un estudio por imágenes a los que se dediquen a tanto a la patología respiratoria como a lo que es musculoesquelético, les va a consultar siempre, simplemente por haber pisado quizás la Facultad de Medicina y ni siquiera haber terminado una carrera, ya les va a querer mostrar un estudio de imágenes que son muy frecuentes. Bueno, las ventajas son que no utiliza radiación ionizante, la desventaja es muy costosa,
acuérdense que no es fácil introducirse a un tubo de resonancia magnética, digamos. En algunas situaciones puede generar algo de claustrofobia. Tiene como contraindicación algunos modelos de marcapaso o todo lo que sea elemento magnético, digamos. Hay muchas prótesis o elementos metálicos que no son magnéticos, van a generar artefactos o incluso captación de la radiofrecuencia, que es la onda de radio, y puede generar quemaduras, por ejemplo. No necesariamente va a salir volando o arrancado si no es magnético, pero si capta la radiofrecuencia puede elevar la temperatura y generar una quemadura, digamos, quemar la piel o el elemento donde esté en contacto con el cuerpo. Esa es otra de los peligros, digamos, que muchas veces no se tiene en cuenta. Básicamente, si es magnético, no ingresa, y si tiene algún metal, si se puede sacar, mejor. Si no, se controla que no aumente mucho la temperatura, digamos. Bueno, y es muy costosa, y el término que utilizamos es hipointenso o hiperintenso, digamos. La mamografía simplemente es para que sepan más o menos qué es el estudio que ahora está más que ya implementado en lo que es los estudios de imágenes, digamos, clásicos, para mayores de 40 años. Ustedes generalmente son personas muy jóvenes, digamos, no van a tener contacto con este estudio todavía, pero por lo general algún familiar generalmente siempre va a tener alguna mamografía, digamos, después de los 40 años, que se complementa con el estudio ecográfico. El estudio ecográfico, que no es radiación ionizante, y tampoco vamos a hablar de densidades. Vamos a cambiar acá la nomenclatura en lo que es la ecografía, que generalmente para todo lo que esté en tejido superficial, digamos, y la nomenclatura que vamos a utilizar va a ser hipoecogénico o hiperecogénico, digamos. Básicamente es la ecogenicidad que va a transmitir un tejido. Un elemento hiperecogénico va a ser simplemente que va a rebotar mucho el ultrasonido en altas velocidades, digamos. Eso es lo que va a hacer el tejido óseo, por ejemplo, y se va a ver en una tonalidad blanca. Hiperecogénico sería una visualización blanca, digamos. Acá vemos en el ejemplo a la derecha de todos, esto blanco es algo hiperecogénico o hiperecoico. Esto negro es hipoecogénico o hipoecoico. Si queremos comparar ecogenicidades, podemos decir que algo es isoecogénico, de la misma ecogenicidad que otro tejido. Entonces acá vamos a hablar de lo que es el contenido de líquido, digamos. Generalmente el agua se ve hipoecoica, digamos. Y acuérdense que les había dicho que el ultrasonido viaja a diferentes velocidades a través de los diferentes medios. Entonces, si tenemos el medio acuoso o líquido, un quiste, por ejemplo, el ultrasonido se acelera a través del paso del líquido. Entonces, ese paso acelerado del ultrasonido nos va a dar artefactos, digamos, que van a poder ser detectados por el ecógrafo y nos va a dar un refuerzo acústico en ese lugar, que nos va a dar un refuerzo acústico posterior, que se va a ver más blanco o hiperecogénico el tejido que atravesó, el tejido que está por detrás y que atraviesa al material líquido que refuerza a la onda de ultrasonido, digamos. Se llama refuerzo acústico posterior, digamos. También si tenemos tejido óseo que nos refleja el ultrasonido y no deja de atravesarlo, vamos a tener una sombra acústica posterior a ese determinado tejido, digamos. Bueno, generalmente cuando es muy hipoecogénico ya se lo denomina anecoico, digamos, que básicamente el ultrasonido es lo que expresa el líquido, digamos. La vesícula tiene líquido, y si no tiene piedras adentro de la vesícula biliar, es anecoico, digamos. Tiene solamente líquido. Si tiene litiasis, por ejemplo, en una vesícula biliar, va a tener sombras acústicas posteriores dentro de esos materiales calcificados que son las litiasis, digamos. Bueno, como mejor ejemplo, en un músculo, por ejemplo, va a tener un desgarro. Si tiene un desgarro, va a tener líquido, va a tener sangre ese desgarro muscular. Eso va a ser una colección líquida anecoica, digamos, porque la sangre se
en el estado agudo es líquida, digamos. Después se va licuando, digamos, y el tejido se va reconfigurando y empiezan a aparecer trabéculas, se va reabsorbiendo, se forma un coágulo y se va volviendo más hipoecogénico, digamos, más de partes blandas, digamos, no tan líquido en una transición, y después ya se vuelve isoecogénico con el resto de las fibras musculares cuando se cicatriza, digamos. Bueno, esa sería la terminología en ecografía, digamos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, dejamos acá y en la próxima clase vamos a ver cómo empezar a leer lo que es la radiografía de tórax, digamos. Así no se cansan tanto. Y hasta acá, ¿tienen alguna duda? Profe, ahí en el chat escribieron. ¿Cómo? Ahí en el chat escribieron. Sí, en el aula se va a subir todas las clases, ¿no? Y recuerden que van a tener una semana que voy a subir un pequeño práctico para que establezcan su asistencia y además para el régimen promocional que sirva como para que cumplan con el 80% de la asistencia. Bueno, ¿alguna duda o algo de los métodos de imagen? Básicamente lo que vimos son las propiedades de los rayos X, los diferentes estudios, la nomenclatura, que es lo que vamos a utilizar para referirnos a una descripción en cualquier estudio, y lo más importante, los básicos que vamos a utilizar van a ser radiografía con radiación X, que va a tener también la tomografía como método de mayor complejidad. La parte del tórax va a ser el estudio que vamos a más utilizar, y también la parte musculoesquelética de fracturas, sobre todo y columna, en radiografía. Tomografía para el pulmón, si queremos ver las partes blandas superficiales vamos a hacer una ecografía para los músculos, y si queremos ver discos intervertebrales, ligamentos cruzados anterior, posterior y meniscos, vamos a hacer resonancia magnética. Para la columna y para la rodilla, por ejemplo, que es lo más utilizado. Y bueno, entre esos métodos va a ser básicamente lo que va a rondar generalmente todo el cursado. Bueno, ¿alguna duda o algo? ¿Algo más para comentar? Muy bien. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces recuerden que les subo ahora en la transición de hoy o mañana, les voy a subir ya un pequeño práctico o preguntas, digamos, para que puedan responder en el campus. Y tienen toda la semana para realizarlo, digamos. Y la próxima clase, el próximo encuentro, que ya vamos a empezar con lo que es tórax normal, digamos, visualización del tórax, determinación de estructuras, para que nos van a ayudar para saber lo que es la diferencia entre anatomía normal y para que veamos después la introducción a la patología, digamos, de cómo leer una radiografía de tórax e interpretar un informe de radiografía de tórax, digamos. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Recuerden que el próximo jueves hay elecciones en la Facultad de Medicina. Creería que va a ser feriado. Así que estén atentos por cualquier cambio, digamos. Así que nuestro próximo encuentro tampoco sería el 14 porque sería Jueves Santo, sino que sería el 21. Muy bien. Sí, alguien ahí todavía, ¿no? Ok, profe, gracias. Profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ok, de las elecciones, eso, bueno, no sé si... Creo que no, creo que dijeron que no va a haber clases. Me parece que no hay clases, generalmente no hay clases. Justo me tocaron elecciones, Jueves Santo,
Y el día de la memoria, eso fue el anterior. Así que vamos a ver cómo aceleramos un poco el cursado. Y recuerden que en las semanas van a tener subido algún práctico para que puedan ver algunas preguntas. De última, si no entienden o si resulta algo que no hayamos dado, lo consultamos en clase, digamos. Pero una vez a la semana van a tener que responder por lo menos aquellos que quieran cumplir con el 80% o el 60%, como ustedes quieran, para la promoción o para la regularización. Muy bien, si no tienen ninguna otra duda, les recomiendo siempre que vayan día a día y que rindan cuando ni bien se termina el cursado, entonces ya se sacan ya adoptan bien el conocimiento para establecer ya una base que les quede